Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Padre y de su Santo Espíritu. Como lo hicimos hace un momento, dimos la lectura al unísono por tratarse de un texto largo de 43 versículos. Sobre ese mismo texto se va a hacer la predicación del sermón. Y aunque son 43 versículos, hay mucha riqueza espiritual en lo que se va a impartir a nuestros corazones. Y para no volverlo a leer todos los 43, vamos a mirar porción por porción, porque este sermón va a estar dividido en 6 porciones, de las cuales 4 de ellas tienen que ver con unos estribillos, tanto de la intervención de Dios como de la respuesta del pueblo a la intervención directa de Dios. Ahora bien, hermanos, este Salmo 107, que también tiene un título no inspirado, pero que tiene mucho que ver con el tema, Dios libra de la aflicción. Para algunos intérpretes, comienza como con la quinta sección de los salmos. Sabemos que los salmos se dividen en 5 secciones. Y algunos expositores bíblicos lo han asociado al libro de Deuteronomio, que también es el quinto libro del Pentateuco. De hecho, un expositor bíblico llamado el doctor Javelain hizo el siguiente comentario acerca de este Salmo 107. Dice, el quinto libro de Moisés comienza con una mirada retrospectiva en las llanuras de Moab, en la cual un Moisés inspirado repasó los tratos misericordiosos de Dios por su pueblo. Ellos se encontraban frente a la tierra prometida, en la cual pronto entrarían en el primer salmo de esta sección equivalente al Deuteronomio. Cuando vamos a ver la primera porción del Salmo, tiene que ver con una porción de recordar todo lo que el Señor había hecho a través de todo el Pentateuco. El remanente fiel de Israel estaba reunido y listo para entrar en la tierra. Ellos estaban mirando hacia atrás a su prolongada experiencia secular, recordando cómo Dios les guió, cómo los trató, los humilló, los preservó y protegió. Ahora bien, hermanos, los creyentes de todas las épocas han compartido experiencias como estas, o todos hemos vivido experiencias como las que se han narrado en el Salmo, y también, como bien lo expuso nuestro director de culto, ante las situaciones y circunstancias que todo creyente se enfrenta. Ahora bien, el tema principal del Salmo gira alrededor de lo que es la bondad de Dios, su misericordia. Por eso dice que libra de la aflicción, por su misericordia y su bondad. Ahora, en la canción del judío errante, cuando entra a la tierra prometida, este salmo tiene un significado especial. Cuando hablamos de que el judío errante entra a la tierra prometida y lo traemos a nuestros tiempos, tiene un significado muy importante y ha resuelto y ha llenado de bendición los corazones de los cristianos a través de todas las épocas. Es decir, este Salmo 107, en sus 43 versículos, ha sido de mucho ánimo en las circunstancias más difíciles de la vida, como bien lo vamos a exponer en cada porción. Por esa razón les dije, vamos a dividirlo en 6 partes, pero 4 de ellas tienen que ver con la situación de aflicción del ser humano. La primera parte diríamos que está establecida del versículo 1 al versículo 3, que dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Ahora, este salmo, como ustedes pueden apreciar, tiene algunas referencias cruzadas como Primera de Crónicas, como Esdras y otros salmos, y también el libro de Jeremías. Es porque tiene que ver con el retorno de los que estaban exiliados del pueblo de Judá y que habían sido cautivados o cautivos por Babilonia. O sea, está hablando del retorno, y por eso el pueblo alaba a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Pero observen lo que dice el versículo 2, díganlo, ¿quiénes? Los redimidos de Jehová. Y la pregunta es, ¿eres tú un redimido del Señor?
¿Somos nosotros redimidos del Señor? Entonces, si somos redimidos del Señor y estábamos cautivos del pecado de Babilonia o del antiguo Egipto, ¿qué debemos hacer? Alabar al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, porque nos ha redimido de la maldad. Y aparte de eso, no solamente nos ha redimido, sino que dice el texto que nos ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y aquí también está simbolizando la congregación de los santos, que precisamente tenemos aquí la congregación de hermanos que vienen del norte, otros vienen del sur, otros vienen del oriente y otros del occidente. O sea, tiene una aplicación directa para lo que es la redención. Entonces vemos esa primera porción que está destinado a los redimidos de Jehová. Pero luego el Salmo comienza a hacer una serie de precisiones con respecto a las situaciones por las cuales el pueblo puede también caer en otro tipo de cautiverios. Pero antes de pasar a esa segunda porción, quiero mirar Isaías 62:12, que dice, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Si complementamos este texto, ¿no? Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras. Este versículo del Salmo de Isaías 62:12 dice que nos llamarán pueblo santo por ser redimidos de Jehová. Por eso, cuando usted lee las cartas de los apóstoles a las iglesias, muchos de ellos utilizan esta expresión, ¿sí?, del apóstol Pablo a los santos que están en Roma, a los santos de la iglesia de Corinto, a los santos de Éfeso. Se refiere a todos los que hemos sido redimidos por el Señor. Pero no solamente nos llamarán pueblo santo redimidos de Jehová, sino que nos llamarán ciudad deseada, no desamparada. La iglesia de Cristo es la ciudad deseada y no desamparada porque el mismo Señor la cuida. Pero la pregunta es, ¿de qué nos redimió? Por supuesto, de la esclavitud del enemigo, del adversario, de Satanás, pero también de nuestro pecado. ¿De qué nos redimió? Del enemigo. ¿Quién es el enemigo del ser humano? Específicamente tres: Satanás, el mundo y nuestra propia carne, nuestra propia maldad. Pero aún así, a pesar de esa condición, dice que nos ha congregado. Vamos con la segunda porción, desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Aquí hay un énfasis muy claro en dos aspectos: los perdidos y los que ignoran a Dios. ¿Cómo estábamos tú y yo antes de haber sido redimidos por el Señor? Perdidos. Estábamos perdidos. Fue el Señor quien nos encontró a nosotros, porque éramos nosotros los que estábamos perdidos, los que ignoran a Dios. Pero vemos en esta porción el cuidado de Dios sobre esos viajeros perdidos, sobre esos peregrinos perdidos, aquellos que tal vez no han escuchado la palabra de Dios, que viven en condenación, que viven en pecado, pero los coge entonces la aflicción. Toda persona se encuentra algún día pasando por algún desierto de sus problemas, por algún desierto de sus vidas. Esa es la aplicación directa de esta porción. La aflicción que agobia también al justo, y en medio de esa aflicción está la soledad y la desesperación. No solamente el texto se refiere a los que están perdidos, que no han encontrado la salvación, sino también al mismo que ha sido redimido, pero que por las circunstancias de la vida ha perdido la perspectiva de su vida cristiana. Los perdidos que ignoran a Dios y que no claman a Él cuando deben,
de buscar su presencia, pero también aquellos que no han sido llevados a salvación porque no ha habido quien les predique la palabra de Dios. Y por eso hablamos de los perdidos y de los que ignoran a Dios. Porque ¿cómo podrán conocer de Dios si no se les predica la palabra? ¿Cómo podrán dejar de estar perdidos si no se llevan a salvación por la predicación del Evangelio? Pero observemos que la aflicción que agobia aún al impío lo hace clamar a Dios en su desesperación. Y seamos honestos, hermanos, muchos de nosotros llegamos a Dios precisamente por las aflicciones. Si no hubiese sido por las aflicciones que pasamos en nuestra vida, una vida impía que llevábamos, fueron estas aflicciones las que nos hicieron clamar a Dios. Y encontramos 4 aspectos importantes. 1, que aún los impíos claman en su desesperación. 2, que Dios libra porque escucha al impío. 3, alaban al Señor. Y 4, el Señor sacia y llena. Ahora quiero que miremos detenidamente los estribillos. Dice, anduvieron perdidos por el desierto. O sea, está hablando en términos pasados. Así andábamos tú y yo, perdidos en el desierto. Andábamos por la soledad de nuestros caminos sin hallar una ciudad en donde vivir, donde establecernos. A veces aquí en términos ciudad se puede referir sin hallar un sitio en donde reposar nuestra vida, nuestra alma. Andábamos hambrientos y sedientos por la palabra de Dios porque nuestra alma desfallecía. Pero escuche esta. Entonces, ¿qué dice la palabra? Clamaron a Jehová, ¿en qué? En su angustia. Así llegamos tú y yo a conocer al Señor, clamando en nuestra angustia por nuestra salvación. Pero miren la respuesta del Señor. Y los libró de sus aflicciones. Pero no solamente nos libra de las aflicciones, dice, los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Es decir, el Señor nos extrae del mundo y nos trae un cuerpo cristiano donde esto es una ciudad habitable para un hijo de Dios. Y ahora con el Espíritu del Señor podemos hacer de nuestros hogares, hogares habitables. Y ahora por el Espíritu del Señor podemos hacer de nuestros trabajos, de nuestros negocios, de nuestras empresas, sitios habitables porque Dios está allí con nosotros. Ahora observen el estribillo. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y quiero hacer el énfasis en todo aspecto. Vamos a la tercera porción, al versículo 14, perdón, al versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, ¿qué dice? Los libró de sus aflicciones. ¿Cuál fue la respuesta? Verso 15, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. O sea, el estribillo son 2. Uno, que dice que libró de las aflicciones al que clamó. Y luego dice, alaben la misericordia de Jehová. Y luego se repite en la cuarta porción. En el versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y la respuesta, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y lo mismo en el versículo 31, alaben la misericordia de Jehová y las maravillas para con los hijos de los hombres, porque fueron librados de las aflicciones. Ahora vamos a ver las distintas clases de aflicciones. Entonces, en la segunda porción, que va del versículo 4 al 9, vemos que fueron librados de la esclavitud, fueron librados de la angustia, fueron librados porque no hallaban dónde vivir reposadamente, vivían en soledad y perdidos, no hallaban cuál era el camino. ¿Cuántos de nosotros anduvimos perdidos? Pero ¿cuántos de los que nos rodean están perdidos? Y tú y yo tenemos la brújula que les puede enderezar y guiar por el camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vimos en esta porción que claman a Dios, Dios libra, alaban al Señor y el Señor no solamente nos libra, sino que sacia el alma menesterosa y llena de bien
al alma hambrienta. ¿Se observan que está hablando de la situación del alma? Sacia al alma necesitada, al alma menesterosa, y llena de bien el alma hambrienta. Por eso ese precioso salmo que dice: como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese debe ser el clamor de todo aquel que esté hambriento y sediento por la palabra del Señor. Vamos con la segunda porción, del versículo 10 al versículo 16. Entonces ya identificamos un aspecto, ¿no? Cuando anduvimos perdidos en el desierto, en soledad y sin camino y sin hallar dónde reposar. Vamos con el segundo aspecto, la tercera porción, pero el segundo aspecto de la cautividad humana. De los versículos 10 al 16 dice así: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Y quiero que observemos esto. Aquí está hablando de dos tipos de personas: los cautivos y los rebeldes. Los cautivos son los que han morado en tinieblas y sombra de muerte. Aprisionados, o sea, presos. ¿En qué? En aflicción y en hierros. ¿Ha sentido usted esa experiencia en su vida? Yo estoy seguro que sí, todos la hemos vivido. Cuando estábamos perdidos, solos, sin camino. Toda persona que está en esa condición, por supuesto, mora en tinieblas, mora en sombras de muerte porque no haya el verdadero camino. Y su vida es cautivada, aprisionada en aflicción y en hierros. Aprisionada en aflicción y en hierros implica muy difícil, imposible de salir de esa aflicción. Pero, ¿qué fue lo que llevó a estas personas a morar en tinieblas de sombra de muerte y estar aprisionados en la aflicción de hierros? Lo dice el versículo 11: por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová. O sea, que está diciendo que son personas que se les predicó la palabra del Señor, pero fueron rebeldes a ella. Y no solamente fueron rebeldes, sino que aún aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso cuando usted y yo, hermanos, hemos sido expuestos a la palabra de Dios, tenemos mayor responsabilidad que los que nunca han escuchado la palabra del Señor. Porque sabemos lo que hay que hacer, sabemos lo que hay que obedecer, pero somos rebeldes al Señor y a tal punto llega el grado de rebeldía que comenzamos a aborrecer el consejo del Altísimo. Yo no necesito de Dios. A eso se puede llegar. Y eso nos lleva entonces a morar en tinieblas, en región de sombra de muerte, aprisionados en la aflicción de hierros. Luego dice que por eso, por haber sido rebeldes, haber aborrecido el consejo del Altísimo, el Señor los quebrantó con el trabajo sus corazones y cayeron y no hubo quien los ayudase. Es decir, esa sobrecarga de trabajo que usted trabaja y trabaja y trabaja, pero no le sirve de nada, no resuelve nada. Se convierte el trabajo de verdad en una carga que ni uno puede llevar, cuando debería ser un deleite. ¿Sí? Pero ¿por qué el Señor hace eso? Para llevarlas a este resultado. Luego que clamaron a Jehová, ¿en qué? En angustia. ¿Los libró de qué? De sus aflicciones. Los sacó, ¿de dónde? De las tinieblas y de la sombra de muerte. ¿Sí escucha? Va nuevamente al versículo 10. ¿De dónde los sacó? De las tinieblas y de sombra de muerte. Y culmina también dando respuesta al versículo 10, en este versículo 14, que no solamente los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, sino que dice que rompió sus prisiones. Solamente el Señor puede romper esas cadenas de atadura sobre una persona que vive en prisión, en sombra de muerte y de maldad y de rebeldía. Entonces el Señor quebranta y rompe las prisiones y luego dice el estribillo,
Por esa razón, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Nuevamente hace énfasis al versículo 10, hablando de las prisiones de hierro, las prisiones de aflicción. Cuando usted ha sentido que en su vida usted dice, no puedo más con esto. No puedo salir de esta situación. No puedo salir de esta oscuridad. Pero en Cristo todo es posible. En lo que se refiere al Señor. Él dijo que había venido a libertar al cautivo, a librar al que está preso, a consolar al enlutado, a quitarnos las cadenas de la aflicción del pecado, de la influencia del mundo y por supuesto de Satanás, el enemigo. Entonces, en la primera porción vimos la respuesta de los redimidos de Jehová por haber sido rescatados de la cautividad. Luego se expresa cada uno de los casos. Vimos a los perdidos en el desierto, a los que no saben para dónde van en este mundo. Luego vimos a los que estaban cautivos y rebeldes por haber sido y haber rechazado la palabra del Señor. Y moraban en regiones de tinieblas. Acompáñenme por un momento a Isaías capítulo 9, versículo 2, que dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y vemos el cumplimiento de estas profecías en Cristo Jesús, en Mateo 4:16. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es impactante ver cómo todo esto es escrito en el salmista y lo que se escribió en Isaías con respecto al pueblo que andaba en tinieblas. ¿Vio gran luz? ¿Cuándo vio gran luz? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el Mesías, cuando Dios se encarnó, cuando nació Cristo Jesús y vino para traer salvación y perdón de pecados a su pueblo, a sus redimidos, a usted y a mí, que fuimos redimidos desde antes de los tiempos de los siglos. Entonces el pueblo estaba morando en tinieblas, presos, encarcelados en las aflicciones, rebeldes a las palabras de Dios, aborreciendo el consejo del Altísimo, pero observe la metodología del Señor, la pedagogía de Dios. El Señor nos lleva a este tipo de situaciones, ¿para qué? Para que clamemos. Nuevamente se repite, lo vimos la vez pasada o de la porción anterior. El pueblo clamó, Dios los libró, los sacó de las tinieblas, los sacó de esa región de sombra de muerte, rompió las cadenas de opresión y nos lleva a que le alabemos por su misericordia y por su bondad. Hermanos, la cárcel también nos debe recordar la cárcel del pecado por la cual todo ser humano cae preso y necesita libertad. El pecado encarcela a todos, no hay distinción. El pecado nos coloca prisiones de hierro, ya sea que usted sea pobre o sea rico, o sea educado o no tenga educación, sea alto, sea bajito, sea gordo, sea flaco, sea moreno, sea rubio, lo que usted quiera. El pecado aprisiona a todo ser humano. Las cárceles están llenas de personas que salen y vuelven a regresar. Generalmente pasa ese comportamiento, pero la cárcel del pecado, hermanos, nunca la debemos de volver a visitar. Dios nos ha dado el poder, nos ha dado su presencia, nos ha dado su palabra, nos ha dado las escrituras, nos ha dado su iglesia, nos ha dado los medios de gracia para que no nos dejemos atrapar por el pecado al punto de que nos vuelva a llevar a una cautividad, porque ya el Hijo de Dios, por causa de Cristo, no debe ser esclavo del pecado. Colocándolas aquí mejor. Vamos con la cuarta porción. Va del versículo 17 al versículo 22.
Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, y a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Miren la condición de este grupo. Entonces yo quiero que vayamos repasando, ¿no? El primero que vimos, los redimidos de Jehová son rescatados de la cautividad babilónica. Luego, los que estaban perdidos, los que anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad del camino, y luego los que morábamos en tinieblas de sombra de muerte, aprisionados en aflicciones de hierro, rebeldes al Señor. Si ustedes observan con detenimiento, creo que todos y cada uno de nosotros hemos hecho todo este proceso. No es que un tiempo éramos únicamente lo que una porción da. No, todos fuimos cautivos, todos estábamos perdidos, todos estábamos sin camino, morábamos en tinieblas, en región de sombra de muerte, en rebeldía, en aborrecimiento por el consejo de Dios. Pero ahora nos habla de los afligidos, de los insensatos. Y nuevamente dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Aquí vuelve y toma el tema de la rebelión de la porción anterior. Y a causa de sus maldades, dice, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Aquí también se está expresando a las enfermedades que son causadas por la maldad y por el pecado. Sabemos que no todas las enfermedades son causadas por la maldad y el pecado. Muchas son causadas por el enemigo y otras son permitidas por el Dios mismo para probar la fe de sus hijos. Pero aquí está hablando en realidad de la enfermedad causada por la insensatez, por el camino de rebelión y por la causa de las maldades, al punto que se abomina todo alimento espiritual y se llega hasta las puertas de la muerte. Entonces aquí rescatamos, o la Escritura nos muestra dos tipos de personas, ¿no? Los enfermos por la maldad y los que se rebelan con iniquidad. Hermano, la enfermedad es algo terrible y real para todo ser humano. Y aunque los salmos reconocen que no toda aflicción viene por causa del pecado, debemos notar que en este caso, estos versos nos dicen que fue por causa de su rebeldía y de su iniquidad o de su insensatez. Enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados. Pero notemos lo que dice el versículo 19. ¿Pero qué? Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El mismo estribillo. Clamaron y Dios libró. Y luego dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y luego nuevamente la otra parte del estribillo. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Hermanos, si algo he aprendido de la palabra del Señor es cuando el Señor repite algo más de una vez, es porque es supremamente importante. Es decir, toda la palabra de Dios es vital y es importante. Pero cuando el Señor enfatiza en algo, es porque de verdad quiere que pongamos los ojos, la mente y el corazón en ese algo. Por eso Cristo decía, de cierto os digo, en verdad os digo. Y el método de repetición era la pedagogía en la cultura hebrea. Y aquí estamos viendo que ese estribillo se repite 4 veces. Por algo será, ¿no creen, hermanos? Por algo será que el Señor hace tanto énfasis en que clamemos a Él para que podamos experimentar su misericordia y que eso nos conduzca después a alabarle por su respuesta. Digamos que en la primera porción dijimos que era el retorno de los cautivos, en la segunda los perdidos que ignoraban a Dios, en la tercera los cautivos y rebeldes, y aquí en esta cuarta los insensatos, también rebeldes, con iniquidad y con enfermedad. Y luego el versículo 22 dice, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Vamos con la quinta porción. Tienen que aparentaba ser un texto tan grande, pero lo podemos condensar y sacar tanta riqueza y tanta enseñanza. La quinta porción va de los versículos 23 al 32. Dice así, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas,
Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. ¿Aquí qué está hablando? Está hablando de la autoconfianza del ser humano, de los navegantes que descienden al mar en grandes naves para comerciar. Y hasta ahí está bien, es normal comerciar en las grandes naves y en las muchas aguas. Pero el marinero confía en su propia experiencia. Ya lo vimos tal vez en la predicación de Pablo, cuando naufragó la nave, ¿cierto? Vemos también lo que pasó con Jonás, que cuando se levantaron los vientos y las tempestades y los marineros ya su conocimiento sobre cómo maniobrar una nave tampoco les ayudó, hasta que clamaron a sus dioses, tampoco le hubo respuesta, hasta que clamaron al Dios de Jonás, que era el verdadero Dios. Aquí es lo mismo. Aquí entonces ellos descienden al mar en sus naves. Estamos hablando de los comerciantes que se olvidan de Dios cuando tienen mucho éxito, de los navegantes y comerciantes que se olvidan del Señor y confían en sus propias riquezas y confían en sus propias capacidades. Y dice que descienden al mar, hacen buenos negocios en las muchas aguas. Ellos han visto las obras del Señor, han conocido del Señor y han conocido las maravillas de Dios en las mismas profundidades del mar, porque los ha librado muchas veces. Pero llega un momento en que se levanta un viento tempestuoso, encrespa las olas, suben a los cielos, o sea, son tan grandes las olas y descienden a los abismos que eso causa terror. ¿Recuerdan la actitud de los discípulos cuando el mar estaba agitado y el Señor estaba durmiendo? Que le dijeron, Señor, estamos que perecemos y tú durmiendo. ¿Sí? Hasta que el Señor se paró y reprendió los vientos y las olas. Aquí pasa lo mismo, ¿no? El Señor envía esas tormentas con el propósito de que como seres humanos no caigamos en nuestra propia autoconfianza, en nuestras propias habilidades. Sí, Dios nos ha dado dones y talentos, y es nuestra responsabilidad desarrollar los dones que Dios nos dio, pero nunca perder la perspectiva que los dones fueron dados por Él, no adquiridos por nosotros. Nos los da y nosotros los desarrollamos bíblicamente hablando. Entonces, cuando están en situaciones tan graves como esta, que los mares están agitados, dice, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Es decir, hay momentos en nuestra vida, intentamos colgarnos de un avión fallando, como dice el dicho popular, o tratar de cogernos de un hierro caliente, imposible, en vez de buscar al Señor. Pero aquí ocurre eso. Cuando vieron que su ciencia y que sus capacidades y sus habilidades no podían resolver el problema, ¿qué dice el versículo 28? Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Nuevamente se repite el estribillo. Y miren eso tan hermoso, hermanos, por si esto es lo que estoy viviendo en su vida. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban, a tierra firme. ¿Qué es lo que más anhela un marinero cuando está que naufraga? Que lo lleven a tierra firme, ¿cierto? O cuando un avión está fallando, que pueda llegar a tierra firme. Y así el Señor nos lleva a tierra firme. Ahora, apuntando a esto, en nuestra vida vamos a tener procesos permanentes como todos los que hemos mencionado. Pero tenemos la certeza y la seguridad que si somos verdaderos hijos de Dios, nos llevará al lugar que deseamos estar. ¿Dónde deseamos estar todos los cristianos en el futuro? En puerto seguro, ¿cierto? En el cielo, en la vida eterna, en la presencia del Señor, por toda la eternidad, mis hermanos. Pero en el estribillo se repite, alaben la misericordia de Jehová y las maravillas para con los hijos de los hombres. Y miren esto, exáltenlo en la congregación del pueblo. ¿Dónde es la congregación del pueblo? Aquí, mis hermanos. Y en la reunión de ancianos lo alaben. No les moleste la palabra ancianos, hablamos de ancianos de madurez espiritual.
y también ancianos físicos. Ya vamos para allá, muchos ya estamos bordeando esa línea. Muy bien. En este caso, aquí nos habló entonces de los que descienden al mar, los navegantes y los comerciantes que se olvidan de Dios. Y algo que es importante que comprendamos en la mente hebrea. La navegación era mirada con mucho respeto y temor por los israelitas. ¿Saben por qué? Porque poco la practicaban. Habían algunas contadas excepciones. De hecho, se habla de descenso, profundidades y abismos que experimentaron ellos, mientras nosotros hablamos más bien de alta mar. Uy, qué rico ir a la playa y mirar el alta mar. Pero el Salmo hace una alusión al peligro y a las aflicciones. La vida con Dios conlleva enfrentarnos a las luchas. La vida con Dios nos lleva a enfrentarnos a peligros, a tormentas y a tempestades. Y en muchas ocasiones a algunos de los santos, Dios los envía al mar de las tribulaciones del alma. Oh, mis hermanos, cuánta lucha experimentamos los creyentes. Y cuando pensamos que nos hundimos en esas profundidades de las aguas, hemos podido ver las maravillas de la gracia divina. Algo maravilloso que los demás no conocen. Y nada más por hacer un pequeño ejercicio. Si por un momento usted cerrara sus ojos y mirara hacia atrás, ¿de dónde lo ha sacado el Señor? Eso nos tiene que dar la fortaleza también para confiar en Él. No olvidemos de dónde nos ha sacado. Cuando uno se pone a pensar de cuántos peligros el Señor nos ha librado, aún de cuántas posibilidades de perder nuestra vida nos ha librado el Señor. Al navegar por los abismos de la depravación interna, de la maldad de los corazones, o por las inmensas aguas de la pobreza en medio de las olas de la persecución y de las marejadas de la tentación, se necesita a Dios por encima de todo lo demás. Y ciertamente si lo buscamos en arrepentimiento y fe, lo podremos hallar. No hay conocimiento que nos pueda ayudar para poder salir del pozo de la desesperación. No hay conocimiento que nos pueda ayudar a salir de las grandes profundidades del peligro y del temor y de las tormentas. Solamente Dios, por eso el versículo 28 dice, entonces claman a Jehová en su angustia. Mis hermanos, cuando todo recurso se nos ha agotado, aún podemos orar con un corazón derretido ante el Señor, con un corazón que se desparrame en gritos, pidiendo ayuda. Sálvame, por favor, Señor. ¿Qué dijo el apóstol Pedro cuando Cristo le dijo, ven, camina sobre las aguas? Cuando sintió que se estaba hundiendo, ¿qué dijo? Sálvame, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué dudaste? Pero lo salvó. Hermanos, Dios recibe noticias con más frecuencia. Dios recibe muchas más noticias con más frecuencia de parte de personas afligidas que de los que se hallan viviendo en un bienestar y en una tranquilidad y fuera de peligro. Los afligidos somos los que más clamamos al Señor. La gente que no tiene ningún tipo de esas necesidades, ni buscan a Dios, ni creen en Dios, ni necesitan de Dios según su propia convicción. Pero en algún momento de sus vidas todo eso cambiará. Y mis hermanos, sea cual sea la experiencia que usted esté viviendo o que estemos viviendo algunos, el verso 29 dice que el Señor cambia la tempestad en sosiego y que apacigua las ondas que atormentan nuestras vidas. Vimos que el salmista utilizó 4 ilustraciones vívidas de las liberaciones que el Señor ha hecho para apoyar a su pueblo con el propósito de que sea llamado a la alabanza. Y vemos que después de cada incidente se repite ese llamamiento como en una forma, hablando gramaticalmente de interjección, como un estribillo cuádruple que se mantiene en esa posición central en cada uno de los temas que hemos expuesto. El cuidado de Dios sobre los viajeros perdidos, sobre los cautivos, sobre los enfermos y sobre los navegantes. Y en cada caso, el salmista describe
la situación de total impotencia de aquellos en sus angustias. Y por eso esa sensación de impotencia es la que hace que clamemos a Dios y que experimentemos la liberación que Él da, porque la liberación viene del Señor. Y por último, la sexta porción nos habla de la providencia de Dios. La primera porción dijimos que era el retorno de los cautivos y luego explica con 4 porciones las situaciones que cada uno de ustedes y nosotros hemos pasado en la vida. Y por último, habla de la providencia de Dios. Esta porción va del versículo 33 al 42. Dice así: Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. Qué tremendo, ¿no? No dice, ¿cómo así, Señor? Pero tu palabra dice que si yo creo en ti, de mi interior correrán ríos de agua viva. Pero saben que para que corran ríos de agua viva en nuestra vida, como la de todos estos personajes que hemos narrado las experiencias tan difíciles, clamaron a Dios y Dios respondió, y como la respuesta, vienen los ríos de agua viva. Y muchas veces el Señor hace eso, convierte nuestros ríos en desiertos para que no cesemos de clamar, porque cuando estamos satisfechos, dejamos de clamar. Y ese es el error que comete el creyente, que cuando todo le sale bien o cuando la respuesta ha sido positiva para su vida, se olvida de seguir clamando. Y es cuando más deberíamos de seguir clamando. Y convierte la tierra seca en manantiales. O sea, el Señor tiene ese poder y esa autonomía y esa autoridad para hacer eso. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades. La tierra fructífera la vuelve estéril. ¿Pero por qué? Por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas. Ahí viene la contraparte, ¿sí? Y la tierra seca en manantiales. Y es allí donde Dios establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. ¿Recuerdan el texto primero? Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Aquí ya en las providencias del Señor habla de que Él establece allí a los hambrientos, a los que fundan ciudades donde puedan vivir, donde podamos sembrar campos y plantar viñas y rendir abundante fruto. Y la providencia está en que el Señor puede volver los verdores en sequedades y las sequedades en manantiales de agua. Puede hacer que una tierra no fructífera pueda ser fructífera. Puede hacer que un corazón desértico, seco, muerto espiritualmente, tenga vida espiritual, tenga vida eterna. Recuerden lo que hemos predicado en algunas oportunidades, que el que está unido a Cristo, un espíritu es con Cristo. Y el fruto del espíritu es manantiales de ríos de agua viva, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Pero continuemos. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y de congojas, o sea, de enemigos también externos. Él esparce menosprecios en los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlos los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Aquí está haciendo el Señor un contraste entre el que Él ha humillado y luego lo ha enaltecido contra los que estaban enaltecidos y ahora son humillados. En su providencia el Señor hace esas cosas. Hace llover sobre justos e injustos y hace salir el sol sobre buenos y malos, pero en sus providencias con su pueblo el Señor siempre tiene un propósito, que también se expresó hoy en la dirección de culto. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así nos duelan, hermanos. Así nos cueste trabajo entenderlas. Así muchas veces digamos, no soporto más esta disciplina del Señor. No soporto más estas pruebas. El Señor está ahí, acompañándonos en cada una de estas situaciones.
¿Quién es sabio y guardará estas cosas y mantendrá las misericordias de Jehová? Es una muy buena pregunta. Pero llegamos a las conclusiones finales, o a las aplicaciones y conclusiones. Hermanos, para nosotros es igual que para el pueblo de Israel. Cuando a la iglesia le gusta el mundo, no hay bendición para la iglesia. Cuando la iglesia permite que el mundo se meta dentro de la iglesia, o que la gente de la iglesia se vaya a las cosas del mundo, pues por supuesto no puede haber bendición. Porque es una iglesia entonces fría y mundana. Es una iglesia que está en rebeldía con el Señor. Y si queremos ver nuestra iglesia más fructífera, y no tanto a nivel de número de personas, que sí, claro, por supuesto, entre más gente conozca el verdadero evangelio, gloria a Dios. Pero en los que ya estamos experimentando esas providencias de Dios. Estamos viviendo de verdad como una iglesia que glorifica y honra al Señor. Recuerden que la vida del cristiano se define por esas preguntas. Todo lo que tú hagas, pienses o vayas a hacer, glorifica al Señor. Y lo que has hecho, ¿ha glorificado a Dios en todo? Es lo que tenemos que entrar a revisar. Cuando a una iglesia le gusta el mundo, entonces no hay bendición, pero cuando el pueblo de Dios hace la voluntad de Dios, hay abundancia en todas sus cosas. Y concluimos con lo siguiente, mis hermanos. Todo esto que hemos expresado hoy nos debe llevar a alabar a Dios. Alabemos a Dios. Alabemos a Dios porque Él nos libra de la tribulación del desierto. Alabemos a Dios porque Él nos libra de las cadenas del pecado. Alabemos a Dios porque Él nos sana de nuestras dolencias, aflicciones y enfermedades. Y alabemos a Dios porque nos guía a toda la verdad. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Entonces, cuando siente que su vida es probada, piense con sabiduría y comprenda que todo esto es para el bien de cada uno de nosotros, para el bien de la iglesia del Señor, y así podemos comprender sus misericordias y así podemos rebosar con un corazón gozoso para alabarlo por todo lo que ha hecho por nosotros, por todo lo que sigue haciendo y aún por todo lo que hará. Aunque en Cristo ya lo hizo todo, en nuestra experiencia diaria tenemos que experimentar lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Oremos, hermanos. Padre Celestial, qué bueno saber que tenemos un Dios que libra de las aflicciones a su pueblo. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor, y sabemos que todos nosotros experimentamos muchas aflicciones de manera continua, de manera constante, pero así tú lo has querido, así tú lo has permitido. Enséñanos a aceptar tu voluntad, enséñanos a comprender que tus pensamientos no son nuestros pensamientos y que tus caminos no son nuestros caminos y que tú eres sabio, eres omnipotente y eres todopoderoso y que todo lo que tú haces por tus hijos y con tus hijos es para tu honra y para tu gloria y para el bien de tu pueblo. Ayúdanos a entender, Señor, que cada prueba nos debe llevar a clamar, que cada experiencia nos debe llevar a gemir, que cada aflicción nos debe llevar a buscar tu rostro, a aclamar tu misericordia, a aclamar tu presencia y a aclamar tu perdón. Y ayúdanos, Señor, para poder compartir estas enseñanzas a nuestros seres queridos, que no está bien rebelarnos contra ti, que no está bien andar en el mundo y amando las cosas del mundo más que la iglesia, que no está bien, Señor, aborrecer tu consejo, que no está bien, Señor, vivir en rebeldía y en cautividad, y que no está bien en confiar en nuestras propias habilidades. Ayúdanos, Señor, a que aún con nuestros pensamientos, acciones, sentimientos, planes, proyectos, todo sea para tu honra y para tu gloria, y para el bien de tu iglesia. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, amados, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús.